Buenas noches. Espero que todos estén bien, bien de sus gargantas, bien de salud. Yo todavía traigo tos, creo que ya voy saliendo, así que voy a traer una pastilla. Lo digo porque me han dicho, oye Hernán, se oye mucho tu pastilla, cuando en otros videos traía la pastilla por gusto. Entonces ya no tengo pastillas cuando estoy enseñando, pero ahora por el bien de todos ustedes lo voy a tener, porque si no de repente me gana la tos y ya no voy a poder hablar. Muy bien. El día de hoy vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 13 de Éxodo. Acompáñenme, por favor, a Éxodo 13:21. Dice, de día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. El nombre del tema es columna de nube y de fuego. Bueno, el último que vimos fue la consagración de los primogénitos israelitas, ¿verdad? Pero, bueno, esa es la primera parte del capítulo 13. Pero, digamos que era como una especie de explicación de lo que sucedió en Sucot, ¿verdad? Habíamos dicho que los israelitas en el capítulo 12 habían salido de Ramsés hacia Sucot. Y luego en el capítulo 13, Dios, además de explicar la consagración de los israelitas y por qué eran de él los primogénitos, dio una serie de instrucciones y recordatorios sobre la Pascua y la fiesta de los panes, sin levadura, ¿verdad? Y no nos mencionó nada más sobre el viaje. Ahora, en esta segunda parte del capítulo 13 vamos a ver lo que sucede con los israelitas cuando viajan de Sucot a Etam. Éxodo 13, versículo 17 al 18, dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. ¿Me pones la primera imagen, por favor? Porque necesitamos ubicarnos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En el tema anterior no ubiqué dónde estaba Sucot. La intención era verlo hasta el día de hoy para entender cómo se empieza a llevar a cabo, cómo los israelitas empiezan a hacer el viaje hacia la tierra prometida. Ahora, cuando hablamos de la tierra prometida vamos a tratar de ubicarnos. Estamos hablando ya de Jerusalén y toda esa región, ¿verdad? Y cuando hablamos tanto de Sucot como de Etam y Ramsés, como lo vimos desde Génesis, no son lugares definidos con certeza, ¿verdad? Son lugares aproximados. Nadie sabe con certeza dónde estaban las ciudades. Pero según hallazgos arqueológicos y expertos en el tema, no, esa no es la imagen. No sé si me equivoqué, te mandé otra. O déjame nada más revisar porque ese es cuando vimos la cueva de Macpela, ¿verdad? Cuando fueron a enterrar. A ver. ¿Si es la imagen que yo les mandé o esa es otra? No, sí, la que yo les mandé es otra. Ya estoy viendo aquí que sí les mandé la correcta. Por favor, cámbienme la imagen. ¿No la encuentra? Ándale, esa es. Muy bien, habíamos ubicado, no sé si se acuerdan dónde estaba Gosén, aproximadamente. Este punto o esta ubicación roja es el Cairo actualmente en Egipto. Este es un mapa actual y yo estoy poniendo las ubicaciones aproximadas según distintos mapas que he consultado. Entonces la idea era explicar, estaban en Gosén, pero nos dice que de Ramsés, en el capítulo 12, el capítulo anterior, nos decía que salieron de Ramsés hacia Sucot. Y aquí en Sucot sucedió lo que vimos el miércoles pasado, la consagración de los primogénitos y todo eso. Y después vamos a ver que el Dios les dice que vayan hacia Etam. Ahora, adelantándonos un poco más, de Etam les va a decir que vayan a Migdol. Y aquí es donde cruzan el Mar Rojo.
Este es el Mar Rojo, actualmente llamado, no sé si alcanzan a ver aquí, Canal de Suez. Y digamos que aquí está muy amplio y luego se cierra una corrientita y luego aquí se abre como una especie de lago y luego continúa la corrientita, la corriente pequeña. Ahora, aquí es donde cruzan el Mar Rojo y van a hacer todo este recorrido hacia el monte Sinaí. Todavía no vamos a analizar eso con detalle. El punto es que el camino corto es el que está marcado en verde. Y ese camino corto los hubiera llevado directo a la tierra prometida. Ahora, lo que nos dice Moisés es, Dios no los llevó por el camino corto que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Ahora, algunas veces escuché yo, tenía poco de cristiano, que aquellos que no creían en Dios ni en la Biblia decían, a ver, hermano, si Dios es tan sabio, ¿por qué no se llevó a los israelitas por el camino corto? ¿Por qué los hizo rodear tanto? Si Dios es tan todopoderoso, ¿por qué no se aseguró Él que si tenían problemas por el camino más corto, Él lo arreglaba, ¿verdad? ¿Por qué Dios no se aseguró que pudieran pasar con paz y tranquilidad? Según yo encontré, los comentaristas estiman 15 días de viaje desde Sucot hasta la tierra prometida por el camino corto. 15 días de viaje, nada más 15 días. Hubieran llegado en 15 días. Sabemos que les tomó todo lo que se tardaron en llegar acá, ¿verdad? Y luego vamos a ver que se acercaron a la tierra prometida y luego Dios los castiga y que les dice que tienen que estar 40 años en el desierto. Ahora dicen, ¿qué clase de Dios hace eso, verdad? Porque Dios no los mandó directo y ya. Bueno, Moisés nos da la respuesta. Dice, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Ahora, ¿le preocupa a Dios que se le arrepienta la gente y diga, no, ya no van a querer ir, ¿y qué hago yo con toda esa gente? No, tenemos que ver la perspectiva de un Dios omnisciente, que ya sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Un Dios omnipotente que puede hacer lo que Él quiera. Nadie se lo puede negar, o nadie le puede oponer. Se puede oponer a sus planes. Entonces, tenemos que pensar, dice Moisés, pues Dios pensó, si se les presenta batalla, podrán cambiar de idea y regresar a Egipto. Ahora, la Biblia no niega que se fueran por el camino largo. De hecho, nos da la razón. Pero primero vamos a preguntarnos, ¿cómo le hizo Moisés para saber esto? O sea, Moisés dice, pues los iba a llevar por el camino corto, pero pensó Dios, dijo, no, pues no, porque los se me regresan, así que nos vamos por el camino largo. ¿O no? ¿Cómo supo Moisés lo que Dios estaba pensando? Porque no se nos dice en ningún momento que Dios le dijera a Moisés, mira Moisés, por eso no nos vamos por este camino. No hay explicación. Entonces, si ¿sabían ubicar geográficamente dónde estaba la tierra prometida? Moisés sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había oído a Madián, conocía más o menos aquellas regiones. Todos los demás que estaban esclavizados en Egipto, no creo que hayan tenido idea, ni la más mínima idea de dónde es la tierra prometida. Entonces Moisés sabe hacia dónde deberían dirigirse. Moisés tiene una idea del camino que deben de seguir. Moisés conoce en cierta manera lo que sucede o los peligros que hay en ese camino. El resto de los israelitas no. Ahora sabemos que Aarón fue a encontrarse con Moisés, pero no sabemos hasta el punto ya de Madián, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es ubicarlo exactamente en el mapa. Pero Aarón también tenía un conocimiento de lo que está pasando en aquel lado. Ahora, si Aarón podía salir y venir cuando quisiera, a pesar de ser esclavizado, podríamos pensar quizás otros egipcios, israelitas esclavizados también podrían. Digo, no hay nada que indique que Aarón tuvo que escaparse o hacer algo acá fuera de la ley egipcia para poder fugarse a ver a Moisés. No hay nada que indique eso. El punto es cómo le hizo Moisés para hacer eso. Bueno, fíjate lo que dice el comentario de Elicots. El escritor interpone algunos comentarios entre paréntesis que no son una continuación de la narración interrumpida, sino reflexiones que a él se le ocurren. No sé si se entiende. O sea, estos son comentarios de Moisés, que no es que Dios le haya dicho el porqué, sino que cuando Moisés escribió esto, que se estima que era durante los 40 años del desierto, ya había pasado todo eso. Cuando Moisés está registrando eso, él dice, bueno, Dios no nos llevó por ahí por esa razón, pero eso es una conclusión de Moisés, no algo que Dios le dijera. Ahora la pregunta es, si esto es una conclusión de Moisés, nada más, y no hubo ninguna comunicación de Dios a Moisés para decirle exactamente la razón, ¿debiéramos confiar en esa conclusión o no? Moisés imaginó
Pero ¿sería verdad? ¿Sería verdad que Dios pensó eso? ¿O no? No sé si se acuerda cuando vimos la inerrancia de las Escrituras. Y explicamos cómo es que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan? Inspirada, que nuestro idioma no comunica lo que realmente dice. Inspiración en nuestro idioma tiene que ver con encontrar algo que te motive o que te den ganas de escribir, que te vengan las ideas. Entonces, cuando dicen que la palabra es inspirada por Dios, piensan así como que el escritor de repente dijo, ay, tengo muchas ganas de escribir, y escribió porque Dios lo inspiró. No. La palabra inspiración en griego es exhalar. Entonces, cuando dice que la palabra es exhalada por Dios, significa que proviene de Dios mismo. Pero que los que estaban escribiendo la escritura no se convirtieron en títeres de Dios. No perdieron su conciencia, ni su personalidad, ni tampoco aprendieron algún nuevo género para escribir, no, sino que con las herramientas de su contexto, con lo que ellos vivieron, con lo que ellos aprendieron, con lo que ellos concluyeron y experimentaron, llegaron a conclusiones que escribieron. Hay muchos pasajes donde literalmente Dios les dijo que escribieran algo. Lo demás, en el caso de lo que estamos viendo en Moisés y Génesis, Moisés está plasmando todo lo que se acuerda, todo lo que pasó, todo lo que vivió, incluso sus propias conclusiones. Pero es Dios quien tiene control de todo lo que Moisés escribe, como incluso en el Nuevo Testamento. Si Pablo le mandaba saludos a no sé qué Epafrodito y a la casa de no sé quién, ¿y a poco Dios le dijo, ahora escribe, salúdame Epafrodito? No, ¿verdad? Sin embargo, decimos que fue inspirado por Dios, exhalado la palabra que él escribió porque Dios tomó control de ellos y se encargó de que se escribiera lo que se iba a escribir. Entonces, Moisés nos está dando su conclusión. No hay ninguna instrucción que diga que Dios le explicó por qué. Pero eso no significa que vamos a desestimar la conclusión de Moisés, porque el principio de la inerrancia bíblica es que el Espíritu Santo toma control de las personas que lo escribieron, pero no un control como robótico, ¿verdad? O como si entraran en trance, no, sino por todas las circunstancias, todo lo que vivieron, todo lo que sentían en ese momento, estaba en control del Espíritu Santo y los llevó a escribir lo que escribieron. Entonces, ¿cómo supo Moisés eso? Fue su conclusión y es válida. Ahora, el camino corto, dicen que era comúnmente usado por las caravanas y los ejércitos. Lo dice el diccionario Cambridge. Y se estima que en 15 días hubiesen llegado a la tierra prometida por el camino corto, según el comentario de Ellicott. Pero ¿cuál es la razón por la cual no fueron por el camino corto? Dice, si se les presentara batalla. Ahora, ¿por qué se les presentaría batalla? No debemos olvidar que Dios le había dicho a Abraham que los iba a llevar a la tierra prometida, pero todavía no, porque la maldad del amorreo aún no llegaba a su límite. ¿Qué significaba eso? Que cuando la maldad del amorreo y los que vivían ahí llegaran al límite, Dios iba a usar a los israelitas para sacar a todos esos pueblos de allí. Ahora, fíjate bien, los israelitas han vivido en esclavitud, no saben nada de la guerra, no saben pelear, no tienen ni condición, ni entrenamiento, ni preparación de ninguna manera para pelear. ¿Qué es lo que saben hacer ellos? Adobes, ladrillos. Para eso son muy buenos porque es lo que han hecho toda su vida. Entonces piensa, ¿qué clase de Dios llevaría a toda una bola de neófitos que no tienen la más mínima idea de pelear? A toda una multitud donde van mujeres, niños, ancianos, animales, por un camino hacia la tierra prometida para que saquen a la gente de ahí que son expertos guerreros. ¿Tú crees que Dios haría eso? Pero Dios tiene poder de hacer lo que quiera. No lo dudo, pero también tiene los medios para hacerlo. Dios escoge lo que va a hacer y los medios para que se lleve a cabo. Y el medio que Dios escoge para que se lleve a cabo es que ellos mismos peleen. Pero ya sabemos que no esa generación, sino la que sigue. Entonces, cuando nos dice, si se les presentara batalla, dice el comentario Pulpit, Dios no los guiaría por la ruta directa porque los habría conducido al país filisteo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de los filisteos en Génesis, verdad? Donde Abraham había ido y el rey de los filisteos quería quedarse con la esposa de Abraham y que Abraham había dicho que era su hermana. Sabíamos que habían tenido conflictos después de Isaac por lo que había pasado con Abraham, ¿verdad? Bueno, ahora nos dice que los filisteos eran, dice el comentario Pulpit, eran fuertes y se habrían resistido la invasión por la fuerza de las armas. Si los israelitas iban a tomar la tierra prometida, tendrían que obligarlos a salir. Y los filisteos, porque se describe aquí, dice, eran una raza poderosa y guerrera. Medio siglo después de eso, en la época de Josué, y eran dueños de las 5 ciudades más importantes, Gaza, Ascalón, Asdod,
Gad y Ecrón. Y parecían haber formado una confederación. Parecería que su fuerza ya era considerable en los tiempos de Moisés y que los israelitas, aunque quizás más numerosos, eran incapaces de hacerle frente ya que no estaban acostumbrados a la guerra. Entonces, en respuesta al ateo que dice, ¿qué clase de Dios los lleva por el camino largo? Bueno, un Dios que ama a su gente, que sabe que no están preparados y que primero se asegura que estén preparados. Ahora, ¿ellos van a pelear y por su fuerza van a sacar esas naciones? No, Dios lo va a hacer a través de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema con la gente? No conocen a Dios, no confían en Dios. Me estoy adelantando, pero Dios sabe que unos cuantos, unos poquititos son los que confían en Él. Entre ellos Josué y Caleb. Pero los demás, no. Dios sabe perfectamente qué tipo de gente es la que está ahí. Y si los lleva a la guerra y les dice, como entendemos la santidad, sinergia, Dios hace algo y nosotros hacemos algo, ¿verdad? Pero Dios pone el querer como el hacer. En el caso de tomar la tierra prometida, Dios iba a hacer que las naciones huyeran, pero también los israelitas tenían que ir a pelear. Entonces, los israelitas también tenían que saber usar las armas, si no, ¿cómo lo iban a hacer? No nomás se trataba de llegar a fingir de que, no, había estrategias, como vamos a ver más adelante, había estrategias, había planes. Tenían que estar los hombres lo suficientemente fuertes y preparados para poder empuñar espadas, escudos y todo eso. Cosa que los israelitas en este momento del tiempo no tienen la más mínima idea. Entonces, ¿qué clase de Dios los lleva por el camino largo? Un Dios que es omnisciente, ¿verdad? Un Dios que sabe lo que va a pasar, pero no porque vio el futuro, sino porque Él ordenó lo que va a pasar. El conocimiento del futuro que Dios tiene es porque proviene de Él mismo, no de las personas o las criaturas que creó. Es una diferencia muy importante. Dios no obtuvo el conocimiento de ti. No dijo, a ver, ¿qué va a hacer Hernán cuando nazca y tenga 20 años? Iba a decir mi edad, pero no me quemo. Tenga 20 años. Y Dios dijo, mira si lo que va a hacer Hernán, bueno, entonces voy a ordenar esto y esto. Bueno, eso significa que Dios no es omnisciente y tuvo que aprender de mí. Tuvo que ver qué iba a hacer Hernán para aprender de mí y entonces ordenar las cosas. Pero ese Dios ya no es Dios. Pero entonces, ¿cómo le hace Dios para saber lo que yo iba a hacer si no fue a aprender de mí? Porque nada sucede sin que Él lo ordene. Así que no tuvo que viajar al futuro. Él ordenó todo lo que va a suceder y por eso me conoce. Porque Él ordenó todo lo que iba a pasar con mi vida. Lo que yo veo como bueno y lo que veo como malo. Entonces, ¿qué clase de Dios los lleva en lugar de un viaje de 15 días? Un Dios omnisciente. Un Dios que conoce perfectamente lo que está sucediendo. Ahora dice el versículo 18. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Fíjate lo que dice la Biblia de Estudio Reformada. Dice, el término hebreo Yam Suf, que es las palabras hebreas para Mar Rojo, se usa para designar el Golfo de Acaba, el Golfo de Suez, así como el cuerpo de agua cruzada en el Éxodo. O sea, cuando nosotros pensamos en el Mar Rojo, yo antes me imaginaba un Mar Rojo. Pero las palabras hebreas que se traducen como Mar Rojo puede referirse a todo. ¿Me pones otra vez la imagen del mapa? Lo que le llaman el Golfo de Suez y los nombres de qué eran, Golfo de Acaba y así como el cuerpo de agua cruzado. Entonces, a todo eso ellos le llamaban Yam Suf, que se traduce como Mar Rojo. Los estudiosos sugieren que el término puede significar o traducirse como mar de juncos o mar del fin. O sea, no del fin del pez, sino del fin. El Mar Rojo del Éxodo fue probablemente uno de los lagos amargos al norte del Golfo de Suez. Tal vez la extensión sur del actual lago Mensalé, pero yo no encontré exactamente cuál era ese lago. Pero según los mapas que he visto en distintos diccionarios, este es el cacho por donde cruzaron por la posición sugerida de Migdol. Porque es en Migdol donde están acorralados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, que lo vamos a ver más adelante. Y es ahí donde Dios le dice que abra el mar, pero no es un mar propiamente, ¿verdad? Pero así se le llamaba. Luego dice el resto del versículo 18, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. La Reina Valera 60 dice aquí, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora aquí la palabra armados o formación de combate es kamush,
se traduce como en formación de batalla, que puede que hayan estado armados o puede que no. Entonces las dos traducciones son válidas, pero la pregunta es, ¿tendrían armas los esclavos? Yo no creo que hayan tenido armas. Imagínate qué peligroso sería que los esclavos, cuando se está suprimiendo, tengan armas. Entonces, por eso me parece que la mejor traducción es, ¿cómo lo traduce el NBI? En formación de combate. Pero no saben pelear, Entonces van en formación de combate como si fuera un ejército, pero ninguno sabe pelear. Dios les dijo cómo acomodarlos. Bueno, Moisés es el que acomoda todo eso. ¿Cómo sabemos? Por la formación que tuvo Moisés. Ex príncipe de Egipto. Tenía que tener conocimientos bélicos necesariamente. Entonces, ¿cómo le hicieron ellos para formarse como un ejército si ninguno de ellos sabe? Pues ahí tienes a Moisés. Pero imagínate, ¿qué pensarían los pueblos que ven a un ejército, verdad? ¿Qué piensan? Pues me va a atacar. ¿Por qué vienen marchando como si fuera un ejército? Lo que nadie de ellos sabe es que ninguno sabe pelear, si acaso Moisés, ¿verdad? Que ya vimos que era bueno para pelear cuando salvó a las hijas del sacerdote de Madián, de su suegro Jetro. Entonces, qué ironía, ¿verdad? Dios le dice, fórmense como un ejército, aunque Dios sabe que ninguno sabe pelear. Y luego, versículo 19. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Esas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Y obviamente está como que parafraseando, ¿verdad? Vamos a recordar eso en Génesis 50, 24 al 25. Que Moisés mismo lo escribió, ¿verdad? Tiempo después José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Entonces podemos ver que hay descendencia de José y que no se les olvidó lo que dijo. ¿Dónde estaba sepultado José? No sabemos. Pero lo que sabemos es que ellos tuvieron acceso y que tuvieron que haberlo hecho rápido, porque se acuerdan que los egipcios estaban urgiéndolos a salir. Entonces no sé si cuando Dios les dijo lo de la Pascua y todo, y que se van a tener que ir, alguien dijo, más vale que nos preparemos. O si ya se estaba yendo y dijeron, los huesos de José, y alguien fue a recogerlos, ¿verdad? Bueno. Y luego versículo 20. En Éxodo 13:20. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. ¿Me pones el mapa, por favor? Porque quisiera que viéramos, aunque no nos dice qué tanto tiempo pasó, nos demos una idea que de Sucot a Etam, ¿verdad? Moisés nos dice que viajaban de día y de noche. Entonces, en cierta manera había como que prisa, porque ¿qué necesidad tienes de viajar de noche? Ahora, ¿cómo le haces para viajar de noche con tanta gente? Dice el versículo 21, Éxodo 13:21, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Ahora, ¿qué habrá pensado un israelita en aquel entonces? O alguien que viera un pueblo en formación de ejército. ¿Por qué una nube y por qué el fuego? Bueno, vamos a ver que la nube los protegía del calor de día y el fuego, pues por la noche. Están en un clima desértico. Las temperaturas son extremas de día, 50 y tantos grados, y también extremas de noche. Sin un refugio capaz de protegerlos, no iban a poder sobrevivir. Ponle tú que los adultos fuertes sí, pero acuérdate que van con todo, niños, ancianos y todo. Entonces Dios provee una columna de nube y una columna de fuego. Fíjate lo que encontré en el comentario de Hélicos. Dice, el pilar era a la vez una señal y una guía. Cuando se movía, la gente se movía. Cuando se detuvo, acamparon donde haya ido, lo siguieron. Se parece un poco a las señales de fuego y humo que los generales usaban cuando estaban al frente de sus ejércitos. Y esto indicaría que Dios se había constituido en el generalísimo del ejército, pero era completamente de un carácter milagroso y anormal. Entonces, ¿cómo le hacían en aquel entonces para controlar ejércitos grandes? Con señales de humo y fuego. Y dice el comentarista, tal vez la columna de nube y de fuego
en cierta manera reflejaba a perspectiva del que ve un ejército y ve fuego o ve nube, entendería que ahí va el capitán, ¿verdad? Hay alguien que está dando las instrucciones y Dios estaría tomando ese lugar, ¿verdad? Indicaría, es Dios el capitán de los ejércitos. Les está diciendo cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Ahora el comentario Benson dice, era el Shekinah, la palabra hebrea para presencia divina. Dice, fue una manifestación previa a la palabra eterna. En el cumplimiento del tiempo debía hacerse carne y habitar entre nosotros. ¿Qué está diciendo? Que es Jesús. Porque si es la presencia divina y estás viendo una columna de nube, una columna de fuego y nadie ha visto a Dios, entonces ¿quién es? Jesús. Dice, no necesitaban temer a perder el camino, pues eran guiados. No tenían temor a extraviarse, pues fueron dirigidos. No podían tener temor a la oscuridad, porque fueron iluminados, ni a ser robados, pues eran protegidos, como vamos a ver en el capítulo 14. Pero yo siempre me imaginé que eran dos columnas. Una de nube en el día y otra de fuego. Y yo me imaginaba que la de nube, pues de repente se desaparecía y aparecía la de fuego. Pero es una sola. Números 9, 15 al 16. Números 9, 15 al 16. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió. Y durante la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Entonces es una sola columna que de repente cambiaba en toda su constitución material, ¿verdad? Porque tiene que haber material que la gente ve. Entonces era de humo, pero también se volvía de fuego. Y vamos a Éxodo 40, 34, 38, donde se demuestra que esta columna era asociada a la presencia de Dios. Dice, en ese instante, Éxodo 40, 34, 38. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Entonces, la gloria del Señor era la columna de nube. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Ahora aquí me llama la atención, dice, había fuego en la nube. O sea, entonces de noche no era totalmente fuego, sino que se seguía viendo como una columna de nube, pero con fuego. Es como me imagino eso. ¿Me pones la imagen, por favor? La siguiente. Obviamente todas estas imágenes son de derechos reservados. Yo las estoy tomando de internet para mostrarlas y yo no las hice. Ahora, aquí hay varios ejemplos. La película de Charlton Heston, ¿verdad? Yo creo que todos vimos esa. O ya me quemé de la edad que tengo. Él ni sabe ni quién es Charlton Heston. Es este actor, ¿verdad? Y le hacía de Moisés. Le hacía bien de Moisés y le creía que era Moisés. Y los efectos especiales de aquel entonces, ¿verdad? Así plasmaban la columna de fuego. Esa es la imagen para los que nos ven y no pueden ver, los que nos ven en el video y no pueden ver el dónde tengo el láser, los ubico es la parte superior izquierda. Esto es como se mostró en las películas de hace mucho tiempo. Y luego en la parte superior derecha, esto es algo de un artista, donde trata de representar la columna de nube. Como se habrá visto ahí medio se ven los israelitas caminando y cómo los guiaba la columna de nube. Y fíjate bien el detalle que le ponen, porque el humo que tiene aquí realmente parece nubes, ¿verdad? No nada más sería humo, sino apariencia de nubes. Y luego en la parte inferior derecha tienes algo como un tornado de fuego. Y algunos que quieren verlo como algo más natural dicen quizás esa era la columna de fuego que veían, un tornado de fuego. Pero obviamente como quiera se asume que era algo natural. Pero en la imagen inferior izquierda hay una columna de nube con apariencia de fuego. Ahora eso es un volcán. Pero fíjate, si tratáramos de ver cómo una columna de nube en la noche tiene apariencia de fuego, yo me imagino algo así. Se sigue viendo la nube, pero fuego internamente. Ahora, ¿qué hacía ese fuego? Tanto iluminaba como calentaba. Y protegía, como vamos a ver. Entonces, no les faltaba nada.
perdón, estaban totalmente protegidos. Y luego dice Éxodo 13:21. De día el Señor iba al frente, 21 y 22. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche les alumbraba una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. La lectura siempre de este pasaje te puede llevar a pensar que son dos columnas, ¿verdad? Porque dicen ni la columna de nube ni la columna de fuego. Pero como ya vimos, era una sola. Ahora es importante, nunca se apartó de ellos. ¿Qué clase de pueblo eran? Vamos a ver que Dios más adelante le dice un pueblo duro de servicio, un pueblo terco, un pueblo rebelde. Entonces, ¿por qué Dios los cuidó tanto y los protegió tanto? Nunca se apartó de ellos a pesar de todas las barbaridades que vamos a ver que van a hacer. Bueno, porque Dios es fiel. Esa es su naturaleza. A pesar de que nosotros somos infieles, dice el Nuevo Testamento, Dios permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. Y sabe perfectamente qué tipo de persona eres tú. Y sabe perfectamente que no eres fiel. Pero no por eso Dios se va a convertir en infiel, porque Él no puede dejar de ser Él mismo. Entonces Dios permanece fiel. Ahora imagínate, ¿qué habrá pensado un israelita? Después de todo lo que vio en Egipto, ¿verdad? Tiene que salir de Egipto y no nos dice nada en el camino a Sucot, ¿verdad? Cuando Moisés nos dice que la columna de nube y de fuego los guiaba, no sabemos si desde que salió de Ramsés, desde que salieron de Ramsés a Sucot, o solamente de Sucot a Etam. Pudiera aplicar incluso para las dos. Pero ¿cómo se sentiría un israelita al ver semejante cosa guiándolos? Ahora piensa, ¿se acobardarían al llegar ante los filisteos? Bueno, eso fue lo que Dios dijo. No van a querer pelear. ¿Por qué? Precisamente porque eso es importante que lo entendamos, sobre todo tratándolo de aplicar en nuestras vidas. Fíjate, qué asombroso habrá sido ver eso, ¿verdad? ¿De qué tamaño tendría que ser la columna para que el 1.200.000 pudieran verlo sin problemas? Tenía que ser algo muy alto, ¿verdad? De manera que todos podían ver lo que estaba pasando. Todos sabían cuando la nube se detenía o cuando se posaba sobre el tabernáculo, todos veían. Así que imagínate un espectáculo impresionante. A mí me hubiera gustado mucho ver eso. Pero si piensas lo que dice el Nuevo Testamento, no se compara a lo que tenemos tú y yo ahora. Porque no vemos a Dios en una columna de nube de fuego, porque Dios ha dicho que está en nosotros y somos uno en Él. Así que es infinitamente mejor lo que nosotros experimentamos, aunque nuestros ojos no ven nada. Pero, nuestros ojos no ven nada, pero nosotros vemos el cambio que Dios hace en nuestras vidas día con día, si es que cambia tu vida. La lucha interna entre tus deseos pecaminosos y la voluntad de Dios. Estos individuos, estos israelitas, están viendo un espectáculo impresionante y aún así no confían en Él. Y es, ¿cómo se atreverían a temer cuando pasaran por un lugar si saben que Dios está con ellos? Pues es que ninguna manifestación visible te cambia por dentro. Dicen los ateos, mira, si Dios escribiera en el cielo, yo soy Dios y yo existo, entonces creería en Él. ¿Qué estaban viendo los israelitas? La columna de fuego, la columna de nube, todos los milagros, ¿y creyeron? No. ¿Por qué? Porque no es algo que veas lo que te convierte. No puedes regenerarte una experiencia sensorial. Tienes que nacer de nuevo, fue lo que dijo Jesús. Entonces, nosotros no vemos con nuestros ojos algo físico que asociemos a Dios, pero lo tienes en ti todos los días. Cuando estudiamos la palabra y comprendes, eso no es natural. Es Dios enseñando, es el Espíritu Santo quien te enseña las palabras que Jesús dijo. Y Moisés, ¿por medio de quién habló? Todo lo que se le reveló y con quien interactuó es Jesús. Y Jesús dijo que todos los profetas y los salmos hablan de Él. Entonces, para entender cualquier cosa de la Biblia, en un sentido práctico, no un sentido intelectual de que ya sé qué es, no, ¿cómo lo traduces a tu vida diaria? Eso es un milagro que ningún israelita de ese tiempo vivió, excepto unos cuantos. Entonces, qué asombroso habría sido eso, pero más asombroso que alguno de nosotros, como somos pecadores, sea llamado hijo de Dios. Porque ninguno de ellos, vamos a ver que se habla muy bien de Moisés, pero a ninguno se le dice hijo, le dice amigo, no hijo. Y es Jesús mismo quien está ahí presente.
Imagínate, yo me pongo a pensar, cuando lees los evangelios y ves a los fariseos tratando de ponerle trampas a Jesús. Y dices, ¿en serio? Jesús estuvo cuando Adán y Eva se escondieron en el Edén. Jesús fue quien les dijo la maldición que ellos mismos habían provocado en sus propias vidas. Jesús fue quien llamó a Abraham. Jesús fue quien los visitó en su tienda de campaña y escuchó que Sara se reía. Jesús fue quien se manifestó a Jacob, quien le dio las habilidades a José, quien habló directamente con Moisés, quien dio las leyes directamente en el Sinaí. ¿Cómo puedes atrapar en un error a semejante ser? Es imposible. Entonces me imagino, ¿qué habrá sentido Jesús cuando está hablando con esta gente y le tratan de poner trampas? ¿Tú crees que él se puso a meditar y dijo, a ver, déjame, no vaya a caer en la trampa? Pan comido, ¿verdad? Sencillo resolverlo para él, no hay ningún problema. Sin embargo, estos hombres, a pesar de los milagros que veían, siguen sin creer en él, exactamente igual que los israelitas. Dicen los ateos, si Dios viniera, entonces creería. Dios ya vino y lo mataron. No hay nada externo, no hay nada que veas, no hay nada que oigas que pueda transformar tu naturaleza. Tu naturaleza, bíblicamente hablando, es opuesta a Dios. No importa cuántos milagros llegues a experimentar. Ningún milagro te puede salvar. Solamente la obra de Dios, por su propia voluntad. Entonces, así como nos dice que nunca se apartó de ellos la columna, tenemos la misma promesa. Nunca los dejaré solos, dijo Jesús. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo me acuerdo que cuando leí estos pasajes decía, Dios, ¿por qué me hiciste nacer en este tiempo? ¿Por qué no nací en aquel tiempo para ver todas esas cosas? Y yo pensaba, ¿quién iba a dudar de tu presencia? Pero pues en mi ignorancia. Porque te das cuenta que toda esta enorme multitud, cuando Moisés se tardó en bajar del monte, dijeron, vamos a hacerlo nuestro propio Dios, y hicieron un becerro de oro. Y dices, ¿qué les pasa? Bueno, lo mismo hubieras hecho tú si hubieras estado en ese momento del tiempo sin ser regenerado. Exactamente lo mismo. Jesús les dijo a los fariseos, no sean hipócritas, cuando dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de los profetas, no hubiéramos hecho lo que ellos hicieron. Hubieran hecho lo mismo, porque en la naturaleza humana así es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que comprendemos? Fíjate, todo lo que está haciendo Dios por ellos. ¿Qué les ha pedido a cambio? Nada. Lo único que les pide los primogénitos son míos. ¿Verdad? Hasta ahorita es lo único. Y Dios ha decidido llevarlos por el camino largo porque va a ser una serie de preparación que no se parece a nada de lo que cualquiera hubiera deseado tener. Si tú le dices, Dios, prepárame para servirte, ¿qué crees que va a hacer contigo? Algo muy similar que con los israelitas. ¿Cómo los preparó? En el desierto, sin nada fijo. Porque nos dice, cuando la nube se movía, ellos se movían. Entonces imagínate, que van caminando y la nube no se detiene. Dale, tú dale, no te puedes parar hasta que la nube se detenga. Al fin se detuvo y ¿qué tenías que hacer? Armar tu campamento. ¿Quién se ha ido? Bueno, el año pasado nos fuimos de camping, ¿se acuerdan? ¿Qué tanto trabajo es armar la casita nomás para dormirte? Es un show. Ahora imagínate que te estás acomodando y la nube ya se movió. Guarda todas las chivas, literalmente también las chivas que tenías, y órale, va. ¿Y qué tal? Bueno, se detuvo, ok, te relajas, y en la noche se vuelve a levantar. Ni hablar. En la noche todos se tienen que mover. ¿Y qué está haciendo Dios con ellos? Preparándolos. No tiene nada fijo. ¿Qué es lo que nos hace sentir nosotros? ¿Qué es lo que nos hace sentir seguros a nosotros? Lo fijo, saber que tienes estable, que tienes dinero, no nada más ahorita, también hay para mañana y pasado mañana y para el mes que viene, y que tienes un trabajo estable, que no te preocupas que en cada X tiempo vas a estar recibiendo dinero. Dices, ándale Dios, así me preparo, así tengo tiempo para leer. Y Dios dice, no, así no es. Te voy a quitar todo lo que te da seguridad. Olvídate de las cosas que te hacen sentir seguro. Tienes que confiar solo en mí. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte complicada. Porque no puedes confiar en nada, ni en nadie, más que en Él. Y eso significa que no tienes nada seguro. Ahora, ¿quién quiere que Dios lo prepare? Este es el punto. Dios dice, los voy a preparar. Y no sé qué habrán pensado los israelitas. Yo fui un israelita en ese tiempo, bien machín, iría viendo la columna de fuego, ¿verdad? Órale, que se venga el que sea, vamos a ir a sacar a los que están allá. Y ves que los lleva por el camino largo. ¿Qué onda, verdad? Y te tardan, y vamos a ver que se quedan sin comida,
y Dios no les da, sabe que ya no tienen comida y no les da nada hasta que pidan. Y vamos a ver todo lo que le enseña esta gente y aún la gente sigue incrédula, probando que nada externo cambia al hombre. Entonces, por lo pronto, para concluir el tema, porque el capítulo 14 da un giro a la historia y los pone en su primer confrontación. Los enfrenta de nuevo a los egipcios y van a tener que tomar una decisión, especialmente Moisés. Pero hasta aquí podemos ver que la fidelidad de Dios no cambia ni es alterada por la fidelidad del pueblo que le sigue. Y eso es una enorme razón de confianza y de gozo en nosotros, porque somos unos bárbaros también, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Y gloria a Dios por eso, porque si Él cambiara, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Él no cambia. Y le ofendemos y le desobedecemos y somos rebeldes y Él no cambia y Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque decidió amarte desde la eternidad y por esa decisión te trajo a su conocimiento y por esa decisión te tolera y te tiene mucha paciencia y te disciplina y te enseña, aunque llores, aunque te quejes, no te suelta, aunque te quieres ir de Él, te quieres alejar de Él, te trae de regreso y te endereza porque decidió amarte. Así que no vemos la columna, no vemos lo sorprendente, no vamos a ver el monte Sinaí temblando, pero Dios está en nosotros y somos uno en Él. Es infinitamente mejor. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé cómo te esté yendo, pero se sabe que estas fechas son muy críticas para muchos. Todos los que se endeudaron en diciembre y en noviembre, ahora empiezan a sufrirla. Y ya se acabó la felicidad, ya se acabó el estrenar, ahora tienen todas las deudas enfrente de ellos. Y se vuelve muy complejo, y hay muchas tentaciones. Y normalmente en estas fechas la gente, aparte de lo que ya gastaron en San Valentín, se siente en cierta manera desamparada. A veces, si tú trabajas en la industria, los proyectos todavía no arrancan, las empresas todavía no se mueven. Si vendes, pues los clientes no traen mucho dinero, no están, todo el ritmo que tenías del año pasado se acaba totalmente, las cosas se vuelven lentas y tendemos a pensar, ¿por qué Dios me quita la seguridad? Bueno, porque está trabajando en ti, ¿verdad? Porque debes de confiar en Él, no en las cosas que te da. Y debes amarlo a Él aunque no te dé lo que te daba, porque no lo amas por lo que te da, sino por lo que Él es. Y no hay nada visible que tengas para saber que está contigo, pero tiene su promesa. Y lo que le prometió a Abraham, vimos que lo cumplió. Y lo que le dijo a Adán y Eva, y lo que les prometió el descendiente, vimos que lo cumplió. Y ese mismo prometió que no te va a abandonar, que techo, comida y vestido, sabe que los necesitas. Que solo los paganos se preocupan por esas cosas. Pero nosotros no, porque sabemos que el Padre conoce nuestras necesidades y Él es bueno. Así que confiamos en Él. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu enorme paciencia para con nosotros, Señor, porque no merecemos nada de ti. Vemos y vamos a ver con más detalle la enorme rebeldía y dureza de los israelitas, Señor, pero concédenos no vernos como ajenos a esa situación, sino como parte de ellos, Padre. Estaríamos exactamente igual si no nos hubieras salvado, si no nos hubieras regenerado, Señor. Muchas veces anhelamos visiblemente saber que estás con nosotros. Queremos sentir que nos provees, queremos sentir que nos das salud, queremos sentir que nos das seguridad y estabilidad. Y buscamos algo palpable. Pero en tu palabra aprendemos que nuestra seguridad debe ser tú. No lo palpamos, no lo vemos, como dijo el apóstol Pablo, lo que se ve ya no es esperanza. Pero esperamos en ti, Señor, en tu promesa, tú eres fiel. Enséñanos a recordar todo lo que has hecho por nosotros, Señor. A pesar de que en los momentos de debilidad nos sentimos frágiles o nos sentimos desamparados, Señor, tendemos a olvidar lo que has hecho con nosotros. Enséñanos a recordar, Padre, que aún lo que hiciste con los israelitas no se compara con lo que has hecho con nosotros. Ellos te vieron, ellos te escucharon, Señor. Algunos hasta comieron contigo, como lo vamos a ver más adelante. Y aún así no te conocieron, Señor. Nosotros no hemos visto, ni tocado, ni oído, pero sabemos que estás en nosotros. Dice tu palabra
que tu espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos tuyos. Así que enséñanos a poner nuestra confianza en ti, haya o no haya seguridad. Enséñanos a esperar en ti, porque tú eres fiel, y perdona nuestras ofensas, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano, tenemos 15 minutos para responder. Y si queda tiempo, que normalmente queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá hay dos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Me habían dicho a mí antes que esa columna de nube, que porque estaban en el desierto, los protegía también del sol. ¿Mm? ¿Sí? O sea, no era una columna en sí vertical, sino que los protegía, ¿no? Porque el sol en el desierto, al ir caminando por el desierto con el sol, iban cargando cosas, iban niños. Entonces, nos han dicho que los protegía como un toldo, como un techo. Es que así. debemos imaginarlo como algo dinámico, porque el sol se va moviendo en el día, ¿verdad? Entonces, si tú te imaginas nada más una especie de techo, pues en ciertos momentos del día no te va a servir para nada ese techo. Pero la Biblia no lo descubre como una cúpula, sino como una columna. Entonces, deberíamos imaginar una columna que en ocasiones tendía a caer sobre el pueblo o estaba ubicada en lugares estratégicos donde le da sombra al pueblo, ¿verdad? Pero nunca como algo estático, porque el sol va moviéndose. Pero en el tal vez transcurso del día. como si eran 1,000,000 de personas, era una columna amplia, ancha, Ujú. que abarcaba y que esa misma altura propiciaba la sombra para ellos. Sí, definitivamente algo dinámico, pero que cualquiera que lo viera concluía que era una columna. Bueno, y con la columna de fuego es lo mismo, ¿no? Porque el desierto hace mucho frío. Pero en ese sentido, vamos a ver cómo estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo, y ahí es donde estaba la columna. Entonces, era una especie de formación concéntrica en el tabernáculo, y pues ahí emanaba calor hacia todos lados. Ahora, ¿de qué tamaño tenía que ser esa columna? No sabemos, pero el tabernáculo no estaba tan grande. Así es. Y si la columna estaba ahí, no podría ser muy ancha. Ok. Pero el calor, obviamente no lo pensaríamos como una transmisión de calor natural, ¿verdad? Algo con Porque entonces quemaba a los que estaban ahí cerca. Sí, sí, sí. Tenemos que pensar necesariamente en algo sobrenatural. Sería como la zarza ardiendo, que no se consumía. Bueno, ahí no se porque estaba- consumía. Sí. Si nosotros pensamos en el fuego en términos naturales, tiene que haber combustible. Y no hay nada que mantenga una columna de fuego. Combustible necesario para eso no se puede. Algo sobrenatural. ¿Cómo les daba calor? Tendríamos que pensar también que es algo sobrenatural. Porque si tuviese que irradiar suficiente calor para llegar hasta el último, quemaría a los que están cerca. Entonces es algo sobrenatural. Ah, ok, gracias. Aquí había otra pregunta, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, sobre el punto que has comentado, sobre algunos que comentan o parecen discutir sobre el punto de que si Cristo murió por todos o que si la sangre de Jesús fue derramada por todos. Aplicando ese punto a este tiempo de la Biblia, este pueblo que, como comentas ahorita, después hicieron el becerro de oro y demostraron que no tenían fe, ¿verdad? Ujú. Bueno, aplicando ese punto a este tiempo de la historia bíblica, la sangre, los corderos que fueron muertos cuando Dios le da la orden a Moisés y la sangre que derramaron de esos corderos en los dinteles de las casas, Ujú. en este caso, pastor, realmente esta sangre, sí, o sea, esos corderos y esa sangre por consecuencia fue derramada por todos. O sea, todo el pueblo de Israel salió gracias a esa sangre y a que esos corderos murieron. Ujú. Eso es independiente a la fe que no tuvieron y que por eso perecieron en el desierto. No sé si me explico. Entonces la pregunta es, en este tiempo de la historia bíblica, esa sangre de esos animalitos sí fue por todos, puesto que todos salieron y no fueron muertos, pues por cuanto obedecieron a Dios, mataron al animalito, pintaron la sangre en las paredes o en las puertas, en lo que haya sido. Pero vemos, como repito, que ese pueblo después dio pruebas de que no tenía fe y al final la salvación es por fe, no por la sangre de los animalitos. ¿Está bien el comentario? ¿O Me podríamos parece que decir la es- comparación no es correcta. Es decir, si vas a comparar el sacrificio de la Pascua
con lo que hizo Jesús, tendrías que limitarte a lo que sucedió ahí, ¿verdad? No a lo que siguió después, porque fue eficiente el sacrificio del Cordero Pascual, sí, porque salvó a los que estaban ahí, ¿verdad? Pero lo que sigue ya no es un tipo de Cristo. Cristo está representado, o se habla de Cristo, del Mesías, en el Cordero, y la función eficaz que tuvo de salvar a todos los que habían sido beneficiados con su sangre. Si tú te llevas eso al sacrificio de Cristo, decimos, todo aquel que haya sido rociado por la sangre de Cristo, por así decir, es salvo. Y tú lo viste en Egipto, que se cumplió eficazmente, y ninguno murió de los que sacrificaron un cordero. Esa es la comparación válida. Pero tú dices, no, bueno, se salvaron ahí, pero después se perdieron. Bueno, es que eso ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque lo que sucedió después con los israelitas no es un tipo de Cristo, no nos está hablando ya del sacrificio de Cristo. La comparación válida es que, así como el Cordero Pascual salvó a todos los que fueron cubiertos con su sangre, Cristo también. No fracasa ni desperdicia ni una sola gota, como el Cordero Pascual en la última plaga lo hizo. ¿Me explico? Sí, aunque lo salvó de la muerte de esa noche, no fue fe, por así, no fue salvación por a lo que llamamos la salvación, porque después vemos que se perdió en el desierto. Sí, hasta mi comentario llega hasta ese punto, o sea, no es que esté comparando los animalitos que murieron con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no sé, pero yo he escuchado ese argumento para tratar de hablar de justificar de que Jesús murió por todos. Sí, no he llegado a ese punto, pero bueno. al menos en esta historia bíblica, en esta parte de la historia, en este tiempo, o sea, no tendríamos argumentos para negar eso, o sea, que realmente todos, aunque después se perdieron, esa salvación no fue para, por así decirlo, esa salvación de la muerte no fue para salvación, si vale la expresión. Exactamente, tenía un objetivo, que era que el ángel de la muerte no los matara a ellos, y se cumplió. Y se cumplió, esa sangre de esos animalitos sí cubrió a toda la bola de israelitas, por así decirlo. Hasta ahí vamos, ya hasta después ahí platicamos si es en válido cuanto a la o no, salvación. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿En línea? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Se fue muy lejos la pregunta, pero dice, Moisés no pudo llegar a la tierra prometida por la muerte del egipcio. Bueno, algunos agregan eso al historial de Moisés para tratar de usarlo como referencia, pero a mí me parece que es la rebeldía de Moisés cuando golpea la roca. En lugar de dejar claro que es Dios quien lo hace, Moisés como que se atribuye en cierta manera a hacerlo, y como que en cierta manera trata de reemplazar a Dios entre los israelitas, que lo vieran como él, como si él fuese el que tiene el poder para dar agua, desobedeciendo directamente a Dios por el coraje. De hecho, un salmo nos dice que lo hicieron enojar de tal forma a Moisés que reaccionó así, ¿no? Y eso es lo que normalmente se le atribuye. Ahora, si partes nada más de la información bíblica en ese aspecto, no puedes ir más allá. Pero algunos dicen, bueno, es que mató a un egipcio. Pero no me parece suficiente, porque el asesinato, en ese sentido, más todos los pecados que pudo haber cometido, eran expiados con los sacrificios que ofrecían, ¿verdad? En esta parte, aunque Moisés siguió siendo expiación, Dios decidió en ese pecado específico no concederle entrar a la tierra prometida. Pero si habla de los pecados previos, y si hubiese ese asesinato persistido en Moisés como para que Dios hiciera eso, me parece que entonces se invalidaban los sacrificios expiatorios que se ofrecían, ¿verdad? Es mi postura que tiene que ser específicamente en la rebeldía. No hay información que nos lleve a concluir que los pecados anteriores o lo que había acumulado, incluyendo el asesinato, lo llevara a ese punto, porque entonces no podrías justificar a nadie más, ¿verdad? Si contaras los pecados de todos antes de los sacrificios y todo eso, ninguno estaría en paz con Dios. Y ahí se nos deja ver que no nada más Moisés, sino que el pueblo también estaba en paz con Dios por medio de la expiación y la propiciación. Pero lo vamos a leer más adelante con más detalle. Ok, gracias. Son todas las preguntas en todo. línea. Muy bien, terminamos. Aquí se alcanzó una y ahí va a terminar. Bueno, es que a raíz del comentario que haces me surge una pregunta. Que si por el coraje o berrinche que hace Moisés cambia el plan que Dios tenía, o estaba dentro del plan, que él desde un principio no iba a ser parte en la tierra prometida. Bueno, ¿o cómo lo entenderíamos ahí, no? Sí, es que cuando
Digo, es común que nos lleve a pensar eso, ¿verdad? Que de repente hay un cambio en los planes de Dios. Pero lo que yo hago siempre para no irme por esos caminos es acordarme que Dios no puede cambiar, ¿verdad? Porque para que Dios cambie de opinión significa que la información que tenía era equivocada o que no tenía información, pero es omnisciente. Para que de repente cambiaran los planes de Dios significa que Él no tuvo la capacidad de llevarlos a cabo. Entonces ya no sería omnipotente, ¿verdad? Entonces, si Dios se enfrentara a una situación donde tiene que cambiar sus planes, Dios ya no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, acuérdate que la revelación de Dios es progresiva. No podríamos captar lo que Dios nos quiere decir desde la eternidad, porque nos tendría que decir el fin de las cosas, nada más, como vemos en Apocalipsis. Todo lo que va a pasar es el fin de las cosas, pero no entendemos cómo se va a desenvolver y cómo vamos a llegar a ese punto. Hacemos teorías, pero nada más sabemos lo que va a suceder al final. Entonces, cuando Dios nos muestra lo que Él va a hacer, como nosotros estamos sujetos al tiempo, nos va mostrando a poco lo que va sucediendo para que entendamos. Entonces, imagínate que Dios le dice a Moisés en la zarza, ven porque tú vas a guiar al pueblo, pero tú no vas a entrar. Entonces, oye, ¿pero por qué? A mí se me hace que eso es injusto, pues si les voy a guiar, ¿cómo es que no me vas a dejar entrar? Y no lo va a comprender. Pero Dios ya lo sabe. Y hasta que sucede ese incidente y le dice, no vas a entrar, Moisés entiende. Aunque se resiste y lo trata de convencer a Dios y Dios le dice que no, ya no me hables de ese asunto. Pero entonces, ahí en ese momento Moisés tiene la información suficiente para entender por qué Dios hizo lo que hizo, que de otra manera no hubiera tenido sentido. Es más, ni siquiera le hubiera sido útil a Moisés, porque a lo mejor ni siquiera hubiera querido entrarle a la misión, ¿verdad? ¿Quieres que los lleve y luego yo no voy a entrar? Pues como que no me convence. Entonces le da la información hasta que tenga la circunstancia, la experiencia, como para poder comprenderla. Incluso en algunos casos, como Pedro en la última cena, que Jesús le dice, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Vemos que aún no te manifiesta todo y cuando te lo manifiesta, como en el caso de Pedro, tiene que decirte, no me entiendes ahorita, lo vas a entender hasta adelante. Cuando le dijo, me vas a negar 3 veces, Pedro no creyó. Entonces, si Dios nos revelara sus planes desde su perspectiva, no podríamos entender nada de lo que nos dice porque no le hallaríamos sentido. Pero si lo hace conforme va pasando el tiempo, entonces aprendemos a conocerlo. Si nos cuenta nada más en qué acaba, nos priva de todo conocimiento acerca de Él. Pero si lo hace con respecto al tiempo, se genera una relación entre Él y yo de manera que yo lo pueda comprender. Entonces, no puede ser que Dios cambie. ¿Alguien más? ¿Acá otra vez? O no sé si había otra. Ah, ya. Pues un comentario, no sé cómo tomarlo. Uh-huh. Si se hubiera ido el pueblo de Israel por el camino derecho de 15 días, uh-huh, y tomando en cuenta que en la tierra prometida había gigantes, uh-huh, ¿qué hubiera pensado el pueblo al llegar por el camino de 15 días y ver a gigantes? Cuando se estuvieron en el desierto y mandaron a los espías para ver la tierra, uh-huh, tuvieron que ser ¿quiénes eran los dos que sí? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Entonces ellos fueron los valientes y los otros 10 fueron los cobardes. Uh-huh. Entonces, ¿qué hubiera hecho el pueblo al llegar y ver a gigantes? Y dices, no, vamos para atrás. Sí, o incluso se regresaron, pero fíjate lo irónico. Cuando mandaron a los espías y les dijeron que había gigantes, se echaron para atrás. Pero luego Dios les dice, basta, ya no van a entrar, ya no estoy con ustedes. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a atacar a los gigantes. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? O sea, lo vamos a analizar con más detalle, porque realmente era que le tenían miedo o simplemente no querían confiar. Porque cuando Dios les dice, basta, ya no entran, entonces se avientan. Y Moisés les dice, no vayan porque Dios ya no está con ustedes. Como quiera lo hacen y salen derrotados. Entonces, yo creo que si con todo lo que pasó, en ese momento se acobardaron así, imagínate, de buenas a primeras en el viaje de 15 días, hubiera sido mucho peor. Incluso yo creo que ni Josué ni Caleb hubiesen estado preparados. Porque si no hubiese diferencia, me parece que no tendría mucho sentido todo el viaje que hicieron. Entonces, yo pienso que el viaje de 15 días hubiese sido un rotundo fracaso totalmente. Que en el sentido del viaje largo, parece que fracasaron, pero no, porque Dios dejó un testimonio firme de quién es Él
y quiénes somos nosotros representando a los israelitas, cosa que en los 15 días nos hubiera quedado claro. ¿Sí? Aquí había otra pregunta, ¿verdad? 50 segundos. Que le corra el de micrófono. Pastor, ¿cómo entender la palabra que mencionaste ahorita, rebeldía, respecto a la actitud de Moisés, por la pregunta que te hacían de por qué no entró a la tierra prometida? Cuando el mismo lo pone de ejemplo en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, hace mención varias veces que cuando nació, cuando salió de Egipto y cuando celebró la Pascua, como unos 4 o 5 versículos alcancé a ver, o sea, como que Dios mismo nos lo pone como un personaje, como héroe de la fe, se titula ahí. Y la parte de la rebeldía, pastor, ¿no te parece un poquito complicado o es nuestra misma naturaleza? O sea, digo, podríamos hablar en el mismo caso de Abraham, que es el padre de la fe, pero no quiere decir que su vida haya sido perfecta. O sea, esa parte de la rebeldía puede entrar, no hay problema con que la metamos en un hombre que Dios nos lo pone como héroe de la fe. No tenemos ningún problema con eso. Es que, fíjate bien, la Biblia nunca exalta a los hombres. No importa qué tan famoso haya sido ese personaje, la Biblia siempre revela algo de ellos vergonzoso. De manera que ninguno de nosotros pongamos la esperanza en un hombre o anhelemos ser como un hombre de esos, sino que el mensaje quede claro. No se trata de hombres buenos en las manos de Dios, sino hombres malos en las manos de un Dios bueno. Y ver que a pesar de que conozcas a Dios y tengas la relación con Dios como la tuvo David, aún así lo que hizo con Betsabé refleja que a pesar de haber sido regenerado, sigue sujeto a la ley del pecado, como dice Pablo en la carta a los Romanos. Entonces me parece que cuando se revelan ese tipo de detalles, en Abraham cuando mintió, en Jacob cuando engaña a su padre y todos los personajes, deja claro que ninguno de ellos se merece lo que Dios les dio, y sin embargo Dios se los dio simplemente por amor a su nombre, porque Dios quiso hacerlo, y te deja en claro que es gracia. Si no, lo veríamos como recompensa, algo similar a lo que ven los mormones, a lo que ven los testigos de Jehová, a lo que ven los musulmanes, a lo que ven los judíos que no creen en Jesús. Ellos creen que se pueden ganar la salvación haciendo suficientes cosas, pero la Biblia es clara que ninguno de los hombres que Dios salvó se merecía lo que le dio. Y nosotros, pastor, deberíamos de ver, por así decirlo, más nuestro enfoque en la fe, que es lo que Dios resalta, por la fe Abraham, por la fe, y no tanto, lógico, o sea, la rebeldía, o sea, tuvieron esos detalles, por así decirlo. Es que no es lo que Abraham fue, sino cómo Dios hizo lo que hizo con Abraham a pesar de quién era Abraham. O sea, si tú compararas, hablamos de religiones, todas las religiones del mundo comparadas con el cristianismo se distingue en una sola cosa que ninguna otra religión tiene. El cristianismo es el único que dice, la salvación no te la ganas, la salvación es un regalo gratuito. Todos los demás quieren ganarse su salvación. Y me parece que cuando vemos esos errores graves en personajes importantes, deja claro que ellos no se ganaron nada, fue un regalo. No tenía nada de perfecto o de excelente, por así decirlo. Y aún con eso Dios no los menciona como importantes en la fe, que sí, la fe viene de Él, no pero de importantes porque Él los decidió tomar así, no porque ellos lo fueran realmente. Gracias. Muy bien, terminamos la sesión de preguntas y despedimos a los que nos acompañan en línea. Les invitamos a que nos acompañen mañana en la sección de preguntas, en horario de 7 a 8:30, hora México. Si no estás en ese grupo, mándanos un mensaje a Facebook y te hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratuito y ahí nos esforzamos para responder la mayor cantidad de preguntas en 1 hora y media. Si no, pues nos vemos hasta el próximo domingo si Dios quiere. Gracias.